He asesinado a tantas mujeres que me cuesta acordarme de todas ellas. Declaraciones de Gary Ridgway durante un interrogatorio. Esto es Crimen y Punto. Comenzamos. Vamos a hablar sobre el asesino del Río Verde o del Green River, Gary Ridgway. Comenzamos. Gary Leon Ridgway nació el 18 de febrero de 1949 en Salt Lake, en Utah, en Estados Unidos. Fue el segundo hijo de Mary y de Thomas, de un total de 3. Tuvo 2 hermanos, Gregory y Edward Thomas. Creció en Washington. Se sabe que su madre era sumamente estricta y que mantenía bajo dominio férreo a los integrantes de la familia, especialmente a Gary. Desde niño, Ridgway padeció de enuresis, que es orinarse en la cama. Su madre solía ser quien descubría los accidentes y lo bañaba de inmediato, haciendo especial énfasis en sus zonas íntimas que le refregaba con demasiada fuerza. Ella lo menospreciaba y lo avergonzaba delante de toda su familia. Desde muy joven, Ridgway desarrolló sentimientos contradictorios hacia ella, de atracción sexual e ira. Su madre jamás demostró querer a Ridgway y constantemente le gritaba a su esposo. Gary era una persona amistosa pero extraña, involucrada por completo en actividades religiosas, mientras iba de casa en casa hablando sobre la iglesia pentecostal a la que asistía. Paralelamente desarrollaba su obsesión por todas las prostitutas. Ridgway tenía dislexia y un coeficiente intelectual de 82 puntos. La policía no se podía entender o no llegaba a entender cómo una persona con un IQ de 82 puntos pudo haberse salido con la suya durante más de 20 años. Su rendimiento académico en la escuela era tan pobre que tuvo que repetir un año escolar 2 veces con la finalidad de lograr notas suficientes para aprobar. Sus compañeros en la escuela secundaria lo describirían como un sujeto agradable pero olvidable. Su padre trabajaba en una funeraria y, siendo Gary un niño, le comentó sobre accidentes o lo que realizaba otro miembro del personal de carácter sexual a los cadáveres. El conocimiento de aquel impactante dato comenzó a cobrar fuerza en su mente hasta desembocar en las extrañas fantasías necrófilas que llegó a practicar. Cuando tenía 16 años de edad, sufrió un ataque de ira y apuñaló a un niño de 6 años, quien sobrevivió a dicho ataque. En declaraciones del menor indicaría que Gary Ridgway se fue riendo y dijo: "Siempre me pregunté cómo sería matar a alguien". Mientras cursaba la escuela secundaria, Ridgway se unió a la Marina. Después de su graduación fue enviado a Vietnam, donde sirvió a bordo de un barco de suministro e inclusive entró en combate. En ese entonces se casó con la novia de su escuela, Calda Barros. Fue durante su periodo de servicio en las Fuerzas Armadas. Cuando Ridgway contrajo gonorrea, para él las prostitutas eran las culpables. En ausencia de su joven esposo, su esposa de 19 años no soportó la soledad y comenzó a salir con otros hombres, causando que el matrimonio terminara en menos de 2 años. Durante su segundo matrimonio con Marcia Winslow, Gary siguió frecuentando a las prostitutas. Marcia narraría años después que Gary Ridgway tenía un apetito sexual demasiado alto y que no podían cumplir. También narraría que la madre de Ridgway era la típica suegra controladora y sobreprotectora con su hijo. Intentaba controlar los gastos y tomar decisiones sobre qué comprar y qué no. Elegía la ropa para ella y para la acusada y acusaba de no cuidar al pequeño macho, hijo de ella y de Gary. Tras una cirugía
que Marcia se realizó por problemas de sobrepeso comenzó a atraer a muchos hombres. Eso no le gustó para nada a Gary Ridgway, que no soportó la situación y se divorciaron un poco después. Tras su divorcio, Ridgway comenzó a salir con varias mujeres que conoció gracias a un sitio de líneas o en ese entonces de cartas. En medio de esas citas fue que encontró a Judith Mawson en 1985. Ella lo vio como un hombre con estabilidad laboral. Llevaba 15 años pintando camiones de la conocida empresa Kenworth. Era amable y responsable. Judith encontró en él la pareja perfecta. Él le propuso matrimonio, remodeló su casa, colocó una alfombra nueva. Judith quedó encantada con la madre de Ridgway. Ella se convirtió en su tercera esposa. Las cosas marcharon bien por años. Ridgway tenía un apetito sexual inusual. Usted es esposa y varias nobles declararían que era sexualmente insaciable, exigiendo sexo varias veces al día e inclusive quería hacerlo en lugares públicos o en el bosque. También lo hizo en zonas donde se encontraron algunos de sus racimos o, como él decía, en los cuerpos. Había sido descubierto. También era conocido por haber estado obsesionado con las prostitutas. Tenía una fijación de amor y odio, ya que los vecinos lo conocían constantemente por quejarse de las prostitutas de su barrio, pero él las contrataba con frecuencia. Otra de sus facetas era la de fanático religioso, en la que con frecuencia lloraba después de los sermones y a leer la Biblia. El primer cadáver de una mujer asesinada en las cercanías del Green River fue el de Deborah Lynn Bowner. Su cuerpo desnudo fue encontrado desplomado sobre un tronco. Había sido estrangulada poco después. Una joven identificada como Wendy Lee Cofield fue hallada estrangulada y flotando en el río. A lo largo de los años que duró su baño de muerte y de sangre, el método criminal de Gary, o su modus operandi, consistía en contratar a una prostituta, subirla a su camioneta, tener intimidad con ella y luego matarla por estrangulamiento en el vehículo o en algún lugar apartado, como por ejemplo el bosque. Casi todos sus crímenes los cometió en inmediaciones del río Verde, por eso que tiene el sobrenombre del asesino del Green River. Inclusive Ted Bundy le puso el nombre de Riverman. Algunas las mató inclusive en su casa en ausencia de su esposa. Una de sus estrategias era llevar a la prostituta contratada al cuarto de su hijo Matthew, antes de lo cual ya le había mostrado la imagen de aquel para dar la impresión de ser un hombre de familia y que siempre solicitaba que las chicas fueran al baño antes de tener intimidad, pues sabía por experiencia que las víctimas de estrangulamiento relajaban los esfínteres. En sus propias palabras, él diría: no quería que se cagara. Esa era la principal razón, declararía. Una vez cometido el asesinato, Ridgway tomaba el cadáver de su víctima y generalmente en la noche conducía su camioneta hasta llegar a lugares apartados. Se sabía que su víctima podía estar aún con signos de vida y él iba monitoreando por el espejo retrovisor para ver si tenían algún movimiento o no, por lo cual él las amarraba de pies y de manos por la carretera hasta llegar al bosque o al río Verde. Él dejaba a la víctima en un lugar y manejaba su automóvil y lo dejaba muy lejos de donde había dejado el cadáver para que, si aún así venía algún policía o algún curioso, no pudieran encontrar. Eso es lo que hacía él, Dejaba estacionar el vehículo y después revisaba que nadie le estuviese viendo y caminaba a través de los bosques que rodeaban a la carretera
hasta donde previamente había dejado el cuerpo de la víctima. Luego se metía con el cadáver en el bosque y lo depositaba lejos de la carretera. Muchas veces regresaba para tener sexo con los cadáveres, según afirmaría él mismo. En algunos casos los cadáveres ya presentaban signos de putrefacción, lo cual le excitaba más. En su juicio, él mismo declararía: parte de mi plan era el lugar donde coloqué los cuerpos. Le quité la ropa y objetos personales para no dejar evidencia de quiénes eran, y que así resultaría más difícil su identificación. Pasé la mayor parte de los cuerpos en grupos como si fueran racimos. Hice esto porque deseé no perder de vista a todas las mujeres que maté. Tuve el gusto de hacer un gran racimo alrededor del colgado. Utilicé generalmente una señal para recordar la ubicación del racimo, para no poder volver a los anteriores y ser capturado. Y tal era su prudencia que cuando tenía un forcejeo con la víctima y si ésta lo había dañado, él le cortaba las uñas antes de dejar el cuerpo en el bosque, de modo que la policía no pudiera encontrar la piel o su piel bajo las uñas de su víctima. Otras veces colocaba evidencias falsas como colillas de cigarros o gomas de mascar, siendo que él nunca fumó. Un ejemplo memorable de estas estrategias encaminadas a confundir a la policía fue dejar su identificación de una víctima en el aeropuerto para que así piensen que se había ido de la localidad. El 15 de agosto de 1982, Robert Easton, de 41 años, subió en su balsa de goma y comenzó su descenso hacia el sur por el río, hacia el borde exterior de los límites de la ciudad de Seattle. Era un viaje que ya había realizado muchas veces, pero esta vez sería diferente. Conforme avanzaba a la deriva, lentamente río abajo, vio a un hombre calvo de mediana edad cerca de la orilla del río y a un segundo hombre más joven sentado en una camioneta. Él les preguntó si estaban pescando, a lo que el hombre respondió que no. Poco después el segundo se fue en la camioneta pickup y Ainsworth siguió flotando en el río. Momento después se encontró rodeado por la muerte. Mientras miraba las aguas claras, su mirada se encontró con unos ojos desorbitados. La cara de una joven negra estaba debajo de la superficie del agua. Su cuerpo se balanceaba con la corriente. Él, creyendo que se podía tratar de un maniquí, intentó agachar la figura con un palo. Accidentalmente su balsa volcó y al tratar de desatorar la figura de una roca, él cayó al río. Para su horror se dio cuenta de que la chica no era un maniquí, sino una mujer muerta. Segundos después vio otro cadáver flotando y otra mujer de raza negra semidesnuda, parcialmente sumergida en el agua. Rápidamente él dio la voz de alerta y nadó hasta la orilla y se sentó a la espera de la llegada de auxilio. Él se encontraba en shock. A la media hora se dio cuenta de que se aproximaba un hombre con dos niños en la bicicleta. Los detuvo, les informó de sus macabros hallazgos y le pidió que llamaran a la policía. Al poco tiempo un agente llegó al lugar y cuestionó a Ainsworth sobre ese hallazgo. Él estaba incrédulo, así que él mismo entró al río y extendió la mano de forma fantasmal para tocar el cuerpo. Una vez que se dio cuenta que era real, recién llamó a los refuerzos. Los detectives acordonaron la zona y comenzó la búsqueda de pruebas. Durante las pesquisas, un detective hizo otro descubrimiento macabro. A poca distancia encontró un tercer cadáver de una joven semidesnuda. A diferencia de las otras dos, esta se encontraba en una zona del césped. Era obvio que había muerto por estrangulamiento,
ya que la chica tenía anudado en el cuello unos pantalones vaqueros azules. También mostraba signos de lucha, hematomas en los brazos y las piernas. La joven fue identificada más tarde como Opa Mills, de 16 años. Había sido asesinada 24 horas antes de su descubrimiento. Tras el examen de los cuerpos en el lugar, el médico forense Donald Ray determinó que las 3 chicas habían muerto por estrangulamiento. Las jóvenes que se encontraban en el agua fueron identificadas como Marcia Chapman, de 31 años de edad, y Cynthia Hinds, de 17. Todas las víctimas tenían piedras en forma de pirámide en su cavidad vaginal. Ray determinó además que Chapman, una madre de 2 hijos, había desaparecido 2 semanas antes y ya mostraba signos de descomposición. Sin embargo, consideró que había estado en el río por 2 o 3 días. Es por eso que se le atribuyó el caso al asesino de Green River. En el transcurso de 6 meses, 5 cuerpos habían sido descubiertos en el interior o cerca del río. Los detectives se dieron cuenta que el asesino era un asesino en serie que andaba suelto. Sabían también que tenían que encontrarlo y detenerlo lo más pronto posible antes de que mate más mujeres. Un grupo especial de trabajo se unió para investigar los asesinatos de Green River. Según diría el periódico The Seattle Times, fue la fuerza policial más grande reunida desde el caso de Ted Bundy, el asesino de las estudiantes, que ya hemos tratado en un anterior video en el canal. Ocurrió 8 años antes. El mayor Richard, jefe de la investigación criminal, y detective de David Reed del condado de King, lideraban el grupo. Se contó con la ayuda del perfilador del FBI, John Douglas, y del investigador Bob Keppe, quien fue conocido por su enfoque único en la compilación de pruebas en el caso de Ted Bundy. No sabían que pasaría décadas antes de obtener algún resultado. La investigación tuvo un mal comienzo, ya que la afluencia masiva de información inundó las oficinas policiales. No se poseían los recursos para procesar la cantidad cada vez mayor de datos y pruebas. De hecho, la gran parte se había perdido, extraviado o pasado por alto. La situación llegó a tal punto que en un momento se contó con la ayuda de voluntarios para ayudar a la policía en las investigaciones en curso. Los detectives se enteraron de que muchas de las chicas asesinadas se conocían entre sí y compartían una historia similar vinculada a la prostitución. Es por ello que decidieron iniciar la búsqueda del asesino en el área donde las jóvenes eran habituales. Se llevaron a cabo cientos de entrevistas con muchas prostitutas que trabajaban en la calle principal de Seattle, que se extendía desde el sur de la calle 139 al sur de la calle 272. Los investigadores trataron de obtener información sobre las personas sospechosas que las habían contratado. Sin embargo, muchas de las chicas se mostraban renuentes a hablar con ellos por su evidente desconfianza hacia la policía. Una de las prostitutas denunció que había sido violada por un hombre que podría tener conexión con los crímenes. Lo identificaron y lo detuvieron. El 20 de agosto de 1982, la policía anunció con bombos y platillos que habían arrestado al principal sospechoso de los asesinatos de Green River. Su nombre era Wayne Foster Melvin. Sin embargo, no pudieron encontrar alguna evidencia plausible que lo vinculara directamente con los hechos. Finalmente fue liberado y se reanudó la búsqueda del verdadero asesino. Hubo otras prostitutas que trabajaron en informes a la policía que eran de especial interés para el grupo de trabajo. Las entrevistas con las prostitutas hechas por separado indicaron que un hombre en una camioneta blanca azul las secuestró y trató de matarlos. Según el relato de Susan Whitmar, de 21 años, un hombre de mediana edad solicitó sus servicios sexuales. Una vez que Whitman se encontraba en su camioneta, el tipo le apuntó con una pistola en la cabeza y salió corriendo hacia la carretera.
la llevó a un camino apartado, apagó el motor y la violó de forma muy violenta. Tras la violación, le permitió vestirse mientras se alejaba de allí, con ella aún en el vehículo. Mientras conducía, hizo referencia a los asesinatos recientes, sin dejar de apuntarse a la cabeza. Temiendo por su vida, ella logró saltar en un semáforo. Whitmar fue capaz de memorizar una parte de la matrícula de la camioneta, antes de que el hombre se pudiera alejar. Un incidente similar le ocurrió a Deborah Lorraine, de 15 años, quien presentó una denuncia a finales del año 1982 relacionada con una violación. Estos dijo a la policía que estaban caminando por la carretera cuando un hombre en una camioneta azul y blanca se acercó y les ofreció un paseo. Ella aceptó y se subió al vehículo. Para su asombro, el hombre sacó una pistola y la apuntó en la cabeza. Le obligó a darle sexo oral antes de liberarla en el bosque. Inmediatamente después huyó del lugar en búsqueda de ayuda. Al ver el patrón que podía estar relacionado con los asesinos, el grupo de trabajo decidió buscar a la camioneta y al conductor. Esperaban que la información sobre el sospechoso los llevara a resolver el caso. En septiembre, un carnicero llamado Charles Clinton fue detenido en su camioneta azul y blanco mientras conducía por la avenida principal de Sator. Después de una verificación de antecedentes, se supo que Clark era dueño de 2 pistolas. Los investigadores creían que Clark era el hombre que estaban buscando. Obtuvieron la foto de su licencia de conducir y se la mostraron a Whitmar y a Estes. Las 2 mujeres identificaron plenamente a Clark como su atacante. Clark fue arrestado, callaron su casa y encontraron las 2 pistolas, mismas que supuestamente habrían sido utilizadas para cometer la agresión. Después de ser interrogado por la policía, Clark admitió haber atacado a las mujeres. Sin embargo, era extraño de que él fuera el asesino de Green River, ya que había liberado a sus víctimas después de los ataques, cosa que no pasaba con el asesino de Green River. Clark tenía coartadas sólidas para las fechas aproximadas en las que se habían cometido los asesinatos. Mientras Clark estaba detenida, 2 chicas de 16 años de edad, Case Ann Lee y Terry Renee Milligan, desaparecieron misteriosamente. Ambas eran prostitutas. Sobre la base de una corazonada, el detective Reich empezó a sospechar que uno de los voluntarios civiles que trabajaban en el caso podría ser el criminal. Era un conductor de taxi de 44 años de edad que se convirtió en el foco de la investigación. El taxista parecía encajar en el perfil del asesino ideado por el agente del FBI John Doe. En este caso trataron de hacer coincidir a la persona con el. En este caso trataban de que la persona encajara en el perfil que ya les habían dicho. El conductor del taxi se convirtió. Los policías vigilaron los movimientos del conductor de taxi, a pesar de que se había demostrado que no tenía nada que ver con el asesinato de Henry. Con el tiempo se convirtió en un chivo expiatorio de la policía, ya que los agentes desesperados porque no tenía resultados y por la presión pública, así como la de los medios que exigían resultados, lo más sencillo fue fabricar un culpable. Así que Clark fue arrestado de nuevo por tener multas de tránsito sin pagar. Los investigadores no tenían prueba de lo que lo vincularan con los asesinatos, pero lo descubrieron como sospechoso el 26 de septiembre del año 1981. Los restos artefactos de una prostituta de 7 años llamada Giselle Ann Logan fueron descubiertos. Había desaparecido hace más de 2 meses atrás, hasta que un ciclista encontró su cuerpo desnudo cerca de unas casas abandonadas al sur del aeropuerto internacional. La habían estrangulado con un par de calcetines negros. Cuidadosamente, en el momento de su desaparición,
Gerard Rubia. Sin embargo, cuando su cadáver fue descubierto, su cabello estaba teñido de negro. Ese mismo día, Linda Jane Rule fue vista por última vez saliendo de la habitación del motel que compartía con su novio. La encontraron unos meses más tarde cerca del hospital del noroeste de South Washington. Originalmente los detectives no consideraron su caso relacionado con los asesinatos de Green River. Linda nació en algún momento de 1955 a 1976. Tampoco se sabe sobre su infancia, pero comenzó a tener problemas pues sus padres se divorciaron. Más tarde abandonó la escuela y se involucró con las drogas. Linda estaba planeando casarse con su novio. Rebecca Marrero, con el seudónimo de Becky, falleció el 3 de diciembre del año 1982. Tenía 28 años a ser encontrado en un barranco de Auburn, cerca donde se había encontrado a otro víctima. El 30 de abril del año 1983, el novio de Mary, M. Malvar, la vio hablando con un cliente potencial en una camioneta de color oscuro. El chico declararía que vio a Malvar entrar en el vehículo antes de que se dejara a toda velocidad. Malvar y el desconocido parecían estar enfrascados en una discusión. Desconfiando del conductor, el novio lo siguió. Al poco tiempo, la camioneta con su novia desapareció. El chico tuvo que detenerse en un semáforo y ahí fue la última vez que vio a su novio. Más tarde notificó a la policía de la desaparición de Malvar. Menos de una semana después del incidente, él, junto con el padre y el hermano del Malvar, vieron a la camioneta cerca del lugar donde la habían perdido de vista. Los tres siguieron al vehículo hasta una casa ubicada en la calle Sur 48. Desde allí llamó a la policía. Un agente acudió a la casa y habló con el propietario, quien era otro que Gary Grishwood, quien negó haber visto alguna vez a Malvar. Satisfecho, la policía salió de la residencia y no llevó el asunto más lejos. Un grave error, ya que si lo hubiesen detenido en ese entonces, hubiesen podido salvar muchas vidas. Una camioneta similar a la de Ridgway también estuvo involucrada en la desaparición de una joven prostituta llamada Kimmy Easton. Su progenitor la vio subir a una pickup color verde oscuro. Describió el conductor como un hombre con la cara picada de viruela. Vio como los se marcharon y nunca más volvió a ver. Más tarde le informó a la policía, pero la información relativa a la desaparición de Pittsburgh y el caso de Malvar nunca fueron interrelacionados en lo que fue la primavera de 1973. La investigación sobre las asesinos de Green River y los asesinatos relacionados se estaba derrumbando. Los detectives se dieron cuenta de que la probabilidad de que el taxista fuera condenado como el posible asesino era muy baja, pero insistieron en mantenerlo como principal sospechoso. No tenían nuevas pistas y las prostitutas seguían desapareciendo rápidamente por toda la ciudad. A finales de 1945, de abril, Bob Keppel pasó 3 semanas organizando toda la información disponible relativa a los asesinatos. Al terminar su análisis, elaboró en un informe para el sheriff que dijo que toda la investigación estaba mal, ya que había una deficiente labor. De acuerdo con Keppel, era necesario realizar muchos cambios. El informe demostraba que la mayoría de los datos, incluidos las pruebas, los archivos y testimonios relacionados con los crímenes, estaban en total desorden. Lo primero que se necesitaba era una completa reorganización y clasificación exacta, de todos los datos. Luego, una vez que se terminara, había que establecer similitudes y diferencias entre los casos para encontrar un punto en común.
y sin ello posiblemente la conexión de los asesinatos con uno o más sospechosos, pero una investigación exitosa y completa costaría alrededor de $2 millones. Como las chicas eran trabajadoras sexuales, se empantanó y por la burocracia no se pudo llegar a realizar. El 8 de mayo de 1983 se descubrió otro cadáver, que fue identificado como el de Carol Ann Christensen, de 21 años. Sus restos fueron encontrados por recolectores de setas en una zona boscosa cerca de Maple Valley. Christensen tenía la cabeza cubierta con una bolsa de papel marrón. Cuando se retiró, se constató que había un pez cuidadosamente colocado en la parte superior de su cuello y otro pez sobre el pecho derecho y una botella entre sus piernas, lo que también nos indicaba que el asesino se ensañó con ella. Y tenía una botella en el medio de sus piernas. No, esto fue algo totalmente distinto, ya que él no actuaba así. También dejó las manos sobre el estómago y dejó carne molida en la mano izquierda. Un examen más detallado reveló que había sido estrangulada con un cable cuidadoso. Curiosamente, también mostraba sin saber estar en el agua en algún momento, a pesar de que el río estaba a varios kilómetros de distancia. El grupo de trabajo especuló que esta era otra víctima del asesino de Green River, el asesino más prolífico hasta ese tiempo de Estados Unidos. Bueno, esta es la parte 1 y lo vamos a dejar aquí y vamos a comenzar con la parte número 2. Esto fue Gaming y Punto. Espero que se suscriban, que es gratis. También pueden dejar sus comentarios. Pueden también, ¿no? Sugerir nuevos casos, sugerir qué es lo que quieren escuchar, los criminales. Y bueno, eso sería todo. Cuídense y que descansen. Muchísimas gracias por su atención.